buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, por haber compartido ese maravilloso encuentro que hemos tenido previamente con Viviana Paleta, que nos ha encantado y no sé si nos ha quedado corto por todos los encuentros. Hoy necesitamos volver a encontrar un premio en el que estamos muy felices de recibirte. Muchísimas gracias por venir. Pues nada, yo os voy a contar de Viviana, que no hayáis descubierto ya. Es poeta, narradora, editora. Y bueno, entre sus poemarios, pues os comento un poquito por encima, pues está El patrimonio del aire, que habéis comentado también, Las canciones hechizadas, Arquitecturas fugaces y De un cielo a otro, ¿no? Que ha publicado hace poquito también, en el año 2025. Pues, además de todo eso, Viviana también ha ganado premios de poesía, el primer certamen literario para la sociedad argentina, fue seleccionada en el 89, en la primera Bienal de Novela Argentina de Cuento y Novela. Es editor de una gran trayectoria editorial, de hecho nos ha traído una muestra bastante interesante y bonita de los libros, ha hecho ediciones cartoneras, que es también maravilloso, o sea que es una mujer multifacética, maravillosa, para explorar, escuchar y conocer. Así que eso haremos en este encuentro, en el que estaremos muy dichosas de seguir escuchándote, Viviana, así que bienvenidísima por parte de todos y nada, a disfrutar, seguir leyéndote, escuchándote y discutiéndote. Muchas gracias. De la espesura del cielo, la semana que viene vamos a pedir más ejemplares, así que el que os haya quedado sin él, pues que sepa. Qué bueno. Qué bien dices. Bueno, hola, buenas tardes. Veo caritas que ya vi, con mucha alegría. Estoy bebiendo porque hemos hablado muchísimo y tengo que apaciguarme un poco. Así que ha sido un encuentro maravilloso. Estoy agradecidísima a la Fundación Centro José Hierro. Me parece una casa maravillosa para la poesía y un remanso contra el mundo exterior, ¿no? Así que os agradezco que participéis, que no cejéis en el intento de escribir, tener esa vía de expresión siempre, ¿no? Bueno, yo vengo a presentar mi último libro de poemas, que se llama Piedra de Vigilia, que salió hace muy poquito, y es la primera lectura pública que tengo, es la primera vez que lo presento ante otras personas. Piedra de Vigilia ha surgido de la idea, tuve un libro anterior que se llama Arquitecturas fugaces, donde trabajaba la idea de la fugacidad, de la no permanencia de hechos y objetos en la vida, y quise dar como la contracara de esta experiencia, que es qué es lo que queda, ¿no? de nosotros mismos después del vendaval del tiempo y de las circunstancias que nos pasan por encima, ¿no? Entiendo la poesía como un modo de conocimiento y de diálogo sobre todo consigo mismo y con las circunstancias que nos toca vivir. Me parece la poesía, acá hay una persona que tiene muy poca paciencia, no lo voy a mirar, y surgió este tema en el taller, y me parece que la poesía da esa paciencia de crear espacio para saber qué pensamos y cómo estamos situados en el mundo y en nuestra historia vital, ¿no? Al trabajar en Piedra de Vigilia me he detenido en ciertos aspectos de la experiencia y de la fisicidad, ¿no? De la materialidad de las cosas. Tuve una profunda reflexión sobre qué es lo que nos constituye como seres, ¿no? Entonces, yo creo que primero y principal es el cuerpo. Todo lo que vivimos tiene como vía de comunicación el cuerpo, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, emociones, los cambios. Pero también me detuve en qué cosas no permanecen, como el mismo cuerpo, como es la voz, como es la memoria. Entonces, esto cuando ahora les lea los poemas, lo verán atravesado muchos poemas por
por estas temáticas, ¿no? Intenté concentrar, por eso el título, que es Piedra de Vigilia, que es lo que yo sentí como lo primario que nos constituye a todos, ¿no? Si somos carne, hueso, y finalmente nos disgregará el tiempo y ¿qué quedará, no? De esos huesos quedará arenisca, que es como una de las definiciones de la piedra, ¿no? Pero yo creo que sentí, lo he abordado desde ahí y he sentido que sí somos esa piedra, pero siempre atentos a lo que puede sobrevenir, ¿no? Yo creo que el ser humano vive en estado de expectativa, de vigilia, ¿no? Siempre estamos atentos a lo que nos depara la vida. Y eso es más o menos el hilo conductor del libro, ¿no? Por supuesto está la memoria. La memoria es parte fundante de nosotros, tanto en lo que tiene de documental como lo que tiene de creación, ¿no? Creo que con la vida vamos alterando la memoria y somos parte de esa memoria alterada también por las circunstancias. Entonces, hay muchos poemas que abordan esto desde distintos puntos de vista que a veces son paradójicos, hay contradicciones, negaciones, porque creo que es un fenómeno tan complejo que puede ser visto desde todos estos aspectos, ¿no? Y con ella el yo, que no es permanente, así que siempre creemos que somos los mismos y no somos los mismos nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos asumiendo ese cambio en la identidad de lo que creemos que vamos a hacer siempre? Bueno, yo creo que como introducción están los ejes principales del poemario. Voy a leer unos cuantos poemas y estoy abierta incluso a que interrumpáis la lectura de poemas si algo os convoca, me queréis hacer alguna observación, pues yo encantada de conversar con ustedes. ¿Qué era lo que sé? La del asombro entero, la quietud y el gesto sin rajadura, el sexo en ventolera. ¿Dónde las edades? La electricidad de la luz. La libertad de rebujarse en el rincón de una misma, una seguidilla machacona en el pecho del alma. Memoria poética, pétalos sin sal entre las páginas de un diario descoyuntado, así la forma silente de las nubes. Luz seminal, señera, semántica, vuelo es el topónimo de este organismo. Incandescencia de mar. La ola hace lirios en su vientre, los vuelca en tránsito, afianza la luz. El alba no viene de las constelaciones, surge de la tierra, de la riada viscosa sobre la que hicimos pie, huellas dislocadas. Amapola morada de tu voz, que salta de duelo en duelo. Devota conmoción, rasguño celeste. Indagación del fondo y de la cima. Briznas de viento, de nieve imantada en el aire, de llanto gélido. Encasquillado el destino, no surca el tiempo, aguas quietas en el ojo del abismo.
Nadie caminará ahí como bajo el aguacero, como si estuviese errado o fuera apátrida. Hay briznas en tu nombre, un día inmovilizado en la memoria desencajada. Negra leche, negra espina que emana de los ojos, honda hendidura. El cuerpo como una plancha de estaño donde chirría el punzón, hoja de 2 dimensiones. Una mira al pasado, otra anticipa el futuro, en ella remete el cincel, desgaja, desguaza cual ventisca. Aleteamos sobre el vacío. Nos fundimos en la nota discordante del silencio, manchada de luz. Todo el cuerpo es párpado, traslúcido al sol, que vibra como tela que envuelve un candil. Erosionadas olas, tan extenuadas de volcarse en su estupor milenario. Ausenciar la muerte, disgregar su pedrusco al paso de volver arenisca. La casa de la poeta guarda un velo y un guijarro. Creo que no lo comenté, pero también hay una fuerte presencia de la naturaleza, ¿no? Que no es solo la identidad de una persona, sino la naturaleza como el ser que es constantemente cambiante y que permanece, ¿no? Entonces hay muchas imágenes de olas, del mar, de la madera, de la tierra, porque yo creo que es lo que un referente de constancia en el cambio, ¿no? Todo es naturaleza. Y ahí nos integramos también en su cambio permanente. Espuma raída, manos sucias, branquinasco, pulmoneo. No hay tanto desierto para esta lengua y su invocada mudez, que a sus alas quiebra. He empezado a anochecer. El sol agita sus rescoldos entre los yuyos blancos del pelo, su viento helado. No tengo sal en la lengua para el amante, una única sentencia en la ausencia de campo. Somos estadística y desgracia, regamos el surco del tiempo con polvo. El cielo tiene trazas de autopista en su lívida oscuridad. No habrá quien lo apague. Encrespada la sortija de besos que enreda la carne que masticas con el pan del duelo. Amuleto, ¿para qué? No habrá quien lo encienda. Despoblada la mirada, el tiempo está soldado a su vértigo que añora, prendado, prendido por su fijeza. Entrojar el cuerpo y sus esquirlas. Balbucea el mar, su simiente, estallido líquido, desierto arriba, huella cual, carne obrada viva. Sostener la mirada del mundo con la palma de los pies, erosionada sin sombra. Gramática futura de los cuerpos, vilo. Esperanza de haber sido otra ahora, otra que me aguarda y aferra su remembranza, su víspera, su avispero. El dentro roto y se vuelca. Eras ido. Y el tiempo se estrella contra la evidencia sin borde.
ausenciar la muerte, reducir su guijarro de negrura. Siempre doblegados en las fauces de otros. Pensar es hablar con mis muertos, el estupor tocado por el rayo. No tiene osamenta el día venidero, no hay don. No hay encrucijada en la voz, no es posible vadearla, como si tuviéramos un ahogado en la memoria, un títere de junco echado al Tíber. Como veis, son poemas muy breves. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿puedo hacerlo? Sí, sí. En este poemario me suena mucho a aforismos. Hay muchos aforismos dentro de la poesía. A mí me suena, o los leo. ¿Es verdad o no? ¿Has trabajado el género algo de aforismos, no? Nada. Pues me suena, yo que leo bastantes aforismos, me suena mucho. Fíjate. No, no es un género que yo trabaje. Es que son versos que están cerrados, digamos así, lo mismo que un aforismo, que tiene poco más o menos, puede ser 2 versos, como un verso así, largo. Pues me suena a mí mucho eso. Pues es un género que está bien, me gusta. Sí, no lo rechazo, pero no lo he practicado. Sí que me gusta leer poesía muy condensada también. Sí, yo creo que ha sido un camino, como comentaba antes, ¿no? Sí. Que de poemas más largos, más demorados, más llenos de imágenes, he ido trabajando mucho en la condensación. Y puede ser que esté el pensamiento muy concentrado, ¿no? Como en un aforismo. No, es que es una poesía para leerla muy detenidamente y varias veces. Por eso, para leerla de tirón. No, claro. No se entera uno. Y yo lo he ido persiguiendo de esa forma. Claro. Bueno, yo creo que la poesía siempre hay que leerla despacito y no todos los poemas juntos, ¿no? Que cada poema tenga su espacio. Para mí tiene muchos aforismos. El pensamiento no camina uncido al fuego de la supervivencia. Dichoso palpitar de la lumbre en la nieve, un claro en el oleaje de las pantallas, burbuja de aire en la rompiente, mar océano que abraza al animal sumergido en la palma de las manos. Los sentidos en su intemperie que aletea con la indecisión del agua, de olas que cabalgan para envolvernos en su secuencia nocturna, para desmantelar el mar, la percusión hueca de su corazón. La casa está sentida, es un vacío delgado, minúsculo, incoloro. Son dedales de silencio su vacío, ranuras con chasquidos de luz. Una de muchas, una de todas, sentida como una estría profunda en la arteria, rasgueo de una vértebra mudada en barro, hueso sin voz, sedimento. Cuerpo es lo que has sido. Tenemos la memoria abonada de cadáveres, vorágine de huesos que resplandecen, muda luz de pampa. El ser vocifera como un árbol, merodeamos como humo las regiones. Somos el resto temblón, mestizo. Atragantados, levantamos arena del esclerótico asfalto, sin fe, inofensivos, inoperantes. La nieve no manifiesta más que nieve, su adagio mudo y prodigioso, hondura de sí como bajo encantamiento.
Siempre sucede a la distancia. Disemina su ausencia buscando las fracciones del agua. ¿Quién era yo cuando amaba? La sublevada, que aspiraba todo el aire, la enorme ventolera. ¿Quién sería la que fuera hacha de luz en el día? Ahora doblegada siempre en las fauces de otros. La noche se recuesta boca abajo para contener el llanto. Se derrumba la memoria, hace mímica, ningún sonido, achada la voz. Seguir el diario de un muerto, los días plegados sobre sí, en un instante continuo, lábil, cuajado con frío. Camino un largo hermoso día como Ronsard. Solo permanece la muerte, el alba siembra su pesar, la luz excede, no aguarda. Bueno, ya está. No puedo estar más de acuerdo que con lo que percibes con Piedra de Vigilia, ¿no? Yo creo que los que escribimos poesía tenemos ese estado de antena, ¿no? Como todo dispuesto para la recepción de esa palabra, de esa construcción, y lo veo igual, lo veo en sintonía con lo que es ser humano, ¿no? Si estamos denodadamente imbricados en muchos frentes y siempre aguardando algo, ¿no? Que no sabemos bien qué es, que a veces es uno mismo, ¿no? Es decir, cómo es la realización de una persona, y creo que estamos en vigilia con respecto a nosotros, ¿no? Incluso los que ya vamos siendo mayores
la vivencia de habernos transformado tanto, decir qué nos depara el tiempo, ¿no? Lo cual es aplicable a la escritura también, qué nos depara nuestra escritura para lo venidero, ¿no? Sí, estar alerta para recibir, ¿no? Sí, no, completamente. Y luego lo que decías, me encanta el haiku como lectora, no lo domino como escritura, pero sí que siento el papel tan fundante que tiene la naturaleza en el haiku, ¿no? Que a través de una descripción mínima está condensando tantas vivencias que las aporta al paisaje, pero lo trasciende por completo, ¿no? Y que lo hayas recibido así me halaga mucho, ¿no? Porque me parece un mérito de los creadores de haikus, los maestros, ¿no? Que no es fácil para cualquier poeta, ¿no? Y poder lograr esa condensación entre naturaleza y ser, me parece un logro soberbio, ¿no? Me permites, porque es un comentario que va muy al hilo, muy al hilo y un poco al contrario. Porque claro, yo también pensaba en el título, Piedra de Vigilia, y a mí más bien me ha evocado una imagen de permanencia, de algo que está desde antes y permanece. Y es un poco, a colación de lo que se en el cuento y también aquí, de lo que hay más allá del ser humano que permanece, ¿no? Lo que queda del humano que sigue permaneciendo, ¿no? Y cuando leí Piedra de Vigilia, cuando leí el título, me evocó eso. Después de leerlo, sentí también eso, es algo que previo que permanece, como inamovible, positivamente, pero que permanece. Más que una alerta, una vigilia, me pareció una vuelta al sí, al yo. Pues está muy bien que también tenga esa lectura, ¿no? Yo creo que lo importante de lo poético es que el margen de lectura se amplíe completamente, ¿no? Yo creo, en algún momento no sé si salió hoy en la conversación, pero sí que he notado que en el poemario hay negaciones, contradicciones, sí que está lo que permanece, lo que fluye, lo que se pierde, ¿no? Y sí que de fondo está la idea de lo que desaparece, qué es lo que queda, ¿no? Y que es la piedra también. O por ejemplo, el poemario lo abre un epígrafe de Pascal Quignard que dice: detrás de toda casa hay una casa perdida, ¿no? Pues yo creo que detrás de todo ser hay otro ser, incluso de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es lo paradójico del lenguaje, ¿no? Y lo rico, que podemos interpretarlo de distintas maneras. Sobre todo, darte las gracias porque me parece como una poesía súper honesta, como con una pureza muy difícil, y destacar la idea del enigma también, de como que está abierta. Veo como esa apertura como que se puede jugar, que hay algo ahí también como ritual místico, no sé. Me ha gustado lo de la ola que se erosiona, el darle ese concepto a la ola. No sé, me parece una poesía como muy valiosa. Darte la gracia, nada. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que el misterio es uno de los ejes de la poesía, ¿no? Es decir, que no todo puede estar revelado y por eso es de tan amplia lectura, porque ese simbolismo nos puede apelar a distintas personas en distintos aspectos, ¿no? Hay dos versos acá que dicen: la casa de la poeta guarda un velo y un guijarro, ¿no? Y el velo hace referencia a lo misterioso, ¿no? Que ni siquiera uno trabajando la palabra puedes acceder al corazón de la verdad que quieres desentrañar, ¿no? Me gusta que pienses que es honesta, es mi intención, pero no sé si soy capaz de ver el fondo de lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ¿no? Trabajar con materias tan complejas, ¿no? Tan inacibles. Bueno, yo te quería preguntar si en tu libro
ver, haces alusión a muchas cosas como religiosas, ¿no? Como es la tierra, el barro, el hombre, la luz, el tránsito, el agua y el fuego, o la luz. ¿Está basada en alguna cosa, por ejemplo, en alguna religión, en alguna o no? A ver, conscientemente no. Es que no sé si me explico. Sí, pero, No sé si me explico bien. sí, porque son símbolos religiosos Sí, también de primera... Sí, claro. No tengo una experiencia religiosa al uso, ¿no? Pero yo creo que las religiones comparten ese fondo simbólico de tantas cosas, entonces lo puedes recibir por cultura, que estamos en este entorno y puede tener, no lo sé yo, pero puede tener esa lectura, ¿no? Sí, que yo, o sea, de que te oía leer, digo, pues tiene algo de... Sí, también el lenguaje, decir, a mí hay cosas de textos religiosos Sí, claro. que son maravillosos por su condensación poética, entonces puede también tener ese eco, ¿no? Sí. Yo creo que te ha querido preguntar si vas a misa o no vas a misa. No. Eso no se pregunta. ¿Ibas por ahí? Enhorabuena por este nuevo libro, Viviana. Para todos los que tenemos el honor de haber leído tu obra desde el principio, llegar a esta piedra de vigilia impresiona. Por ya decir, no es lo primero que he visto de tu último libro y es realmente impresionante. Mi pregunta tiene que ver con el proceso de llegar hasta aquí. Después de todos estos libros que has escrito, pasar de la espesura del cielo, una narrativa lírica tan fuerte, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál ha sido el proceso después de las naciones hechizadas por un tema tan fuerte, tan impresionante también? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Y qué viene después? Eso es más difícil, ¿no? Bueno, ante todo te agradezco, Marina debe ser de las personas que más me ha leído en la vida y para mí es emocionante después de muchos años encontrarnos aquí otra vez, Marina, que es un regalo que estés. Mira, yo creo que este proceso se inició al final de las Naciones, ¿no? Fue tan arduo ese trabajo con la documentación y la historia. Lo comenté antes, tuvimos un taller y les comenté cómo había surgido ese libro, que quise volver sobre mí, sobre la palabra desnuda, poética, y a ver yo a dónde iba con ese elemento nada más, sin un soporte externo a la poesía, ¿no? Que me sigue interesando, es decir, sigo escribiendo poemas sobre migraciones y hay temas que me siguen conmoviendo y la guerra está ahí, en cualquier momento surge algún poema, ¿no? Pero quería estudiarme yo misma, ¿no? Profundizar en cuáles son mis verdaderos sentimientos en el trabajo con la palabra, ¿no? Y mi verdadero conocimiento, si es que accedemos a un conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, la primera muestra fue Arquitecturas Fugaces, que me encontré con ese tema que me arrastraba, que era el de la fugacidad de todo, ¿no? Del paisaje de las ciudades, de las vivencias, de los objetos. Y ese fue el primer paso de esta nueva vida. Y de unos años para acá empezó a surgir este libro como la contrapartida de las naciones, de Arquitecturas Fugaces, para centrarme en lo que permanece, en lo que decía antes, ¿no? En lo que somos. Y sí que he visto un fuerte proceso de condensación. Y eso se nota mucho. Sí. Se ha ido concentrando, depurando, no hay menos imágenes, pero bueno, no sé a dónde me va a llevar, ¿no? Es decir, espero seguir escribiendo, ¿no? Pero eso es
estamos ahí atentos a ver qué vendrá después. En la contraportada de tu poemario figura la siguiente frase: Paleta evoca la disgregación de las horas y la experiencia, la delicadeza y la consistencia del lenguaje. Sobre el lenguaje, sobre estos tres atributos que se mencionan del lenguaje, que sea experiencial, que sea delicado y que sea consistente. ¿Cómo lo hacemos al escribir poesía? ¿Cómo hacemos que sea un lenguaje consistente, delicado y experiencial? Yo creo, primero, responsabilidad del editor, que tiene mucha confianza en mí. No, hablando en serio, mira, no sé si delicada es la palabra más exacta, porque dependerá del trabajo que cada uno tenga con el lenguaje. Para mí es fundamental la seriedad y la honestidad, ¿no? Si mi materia es la palabra, intentaré ser lo más honesta posible con el trabajo sobre ella. Entonces, yo creo que en el caso de este libro es profundizar y aclararme a mí misma qué siento con respecto a ciertos temas y qué pienso de ciertas cosas, ¿no? Pero a veces no es pensar, como todo creador de poesía sabe, no te atraviesa una idea y eres el primero en descubrirla al leerla que no al escribirla, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo de honestidad con las palabras, que son las palabras para ti, cómo las trabajas, ¿no? Y al oírte los textos del libro, entiendo que en la fase última, en la fase de corrección, para llegar a esas poquitas palabras que contienen cada texto, habrás tenido que podar un montón. Bueno, en este libro menos. Menos, sí. Sí, que yo noto que tiendo a escribir menos. Es decir, que sí que he quitado, siempre trabajo mucho hasta que considero que tiene la forma adecuada, pero sí que ha sido un proceso de economía de medios, sin querer, no es intencional. No, escribo menos, me concentro más en lo que afirmo. Es que al repasar la estructura de la novela que he comprado, he visto que está llena de mini textos. Yo me esperaba una línea desde el principio hasta la página 90, y no, tiene muchísimos mini textos. Sí. Y va en la misma línea que acabas de decir, de escritura poética condensada, ¿no? Sí, nada más que intento narrar, ¿no? Pero sí, está muy condensado, por eso comentaba que es, en realidad es un mosaico. Sí, no hay una narración de empieza la página 1, termina en la 90 y todo es corrido, no, es muy fragmentaria. Pero es que yo creo que el fragmento tiene una potencia tremenda como forma, ¿no? Que puede ser poético, ¿no? Es decir, hay novelas que son fragmentarias y no son poéticas, pero que da una luz y ese silencio que lo acompaña le da una repercusión a esas palabras elegidas muy importante, ¿no? Y la fragmentación también es más versátil, ¿no? Así de entrada, ¿no? Para mí sí. O sea, te permite más versatilidad que decir a la hora de expresarte. Para mí sí, porque te resulta más fácil también mantener esa coherencia, ¿no? Porque un fragmento tiene que tener un universo cerrado dentro de lo que es el fragmento, entonces lo tienes que dominar bastante, ¿no? Pero los fragmentos se pueden contraponer, puedes hacer fragmentos de distintas cosas como lo verás, ¿no? En la espesura. A mí me encanta el fragmento como forma, me parece muy rica. Bueno, antes he hablado en la sesión de trabajo sobre narrativa y poesía, ¿no? Entonces yo, ahora escuchándote, pensaba que los narradores tratamos de llegar, llevando de la mano un personaje, a algo que un poeta no necesita, porque se zambulle directamente en el mundo del símbolo y encuentra cosas de un modo inmediato, ¿no?
Entonces veo que hay poemas que son 2 versos, pienso que son un fogonazo, una iluminación, no necesitan más, o sea, quizá la experiencia acabó ahí. Y otros, al escucharte con esa cadencia de leerlo, es como que una imagen, por ejemplo, parece que hablas de una casa en un momento, cómo es la casa, te lleva otra imagen, te lleva otra imagen, es como un pensamiento a través de imágenes que siempre son más ricas que un concepto seco, ¿no? Y entonces hay como una revelación que efectivamente nos lleva al silencio, porque una vez que acaba es tanto lo que se descubre ahí que no tenemos que callar y escuchar, y como decía el compañero, pensar sobre ello, ¿no? Y en ese símbolo, si hay una condensación, yo también lo veo algo aforístico y algo jaico. En el fondo son 2 cosas que coinciden mucho. Y luego hay algo que he descubierto ahora escuchándote, y es que hay muy pocas preguntas, o sea, hay muchas constataciones, hay esto, hay esto, hay esto. Hay pocas preguntas, algunas las contestas y otras no. Me he dado cuenta hoy. Entonces, las preguntas no contestadas son las más interesantes porque de alguna forma hay una cierta grieta en las constataciones. O sea, esas constataciones a veces llevan a un sitio y a veces llevan al silencio, pero de pronto hay algunas preguntas que se quedan como... son muy sugerentes, ¿no? Y son muy valientes, porque es no cierro, no sé, pregunto. A veces la pregunta parece una queja, parece un lamento, pero incluso ese lamento es un lamento que busca un interlocutor o que busca una respuesta, pero queda sin... Antes preguntó a alguien de la sesión de trabajo si había ido a la respuesta, ¿no? Ahora me estoy acordando, ¿no? No sé, esas preguntas son pocas y son preguntas. Qué bien. A mí me encantan las preguntas dentro de los poemas, creo que las utilizo mucho. Y sí que me parece que es una puerta abierta a otros sentidos, a otras respuestas que pueda dar el que lo lee, ¿no? O uno en otro momento. Me parece... Pero sobre el fuego, ¿no? ¿Quién encenderá? Sí. ¿Cómo es? No, es este. Sale un par de veces esta frase. No parece. ¿Quién lo encenderá? La última. No, porque, bueno, es una pregunta indirecta aquí. No habrá quien lo encienda. En otro momento sale quién lo encienda o quién lo encenderá. Y claro, dejas la vía abierta. Que además el fuego es muy simbólico ahí, ¿no? Que creo que condensa la idea de lo vital, muchas cosas condensa el fuego como imagen, ¿no? Como la luz, o lo que puede generar otras fuerzas, otras presencias, ¿no? Sí, diría incluso que la vigilia tú dices que es para todos los seres humanos, ojalá fuera así, porque a veces no, pero en el caso del poeta sí. O sea, yo sí que lo veo, que precisamente la actitud poética es una actitud de estar despierto, ¿no? Y saber ver. Claro, cuando estás despierto es cuando sabes ver, cuando estás dormido no ves nada. Entonces o sea, es como una actitud poética de querer ver. Y bueno, yo que le conozco bien... No sé. Me debería lanzar que, en cierto modo, las lecciones hechizadas sobre lo que has contado hoy del exilio, perdón, el patrimonio del aire, las lecciones hechizadas, es como si... Esto no lo hemos hablado entre... O sea, no está preparado. Es como que te has liberado del tema, ¿no? O sea, has dicho, fuera tema, te has lanzado ahí un cuerpo gentil, como se diga, a pensar y a mirar sin esas apoyos. Entonces... Pero yo creo que eso lo da el tiempo, ¿no? Es decir, que quizás más joven necesitas más soporte para escribir y tener esa seguridad, porque es toda una responsabilidad escribir, entonces mejor me agarro a un tema o a un objetivo y no sé si la edad te hace más irresponsable o ya, bueno,
pues dices, ya estoy aquí, ya he visto mucho y puedo intentarlo, ir a la desnudez del concepto y trabajarlo así. Pero es lo que digo, no quiere decir que sea una etapa cerrada, así que los intereses para la escritura pueden volver, ¿no? Y además yo creo que estamos atravesados los que escribimos por ciertos temas que son contados a veces, ¿no? Tenemos fijaciones y podemos volver a tratar cosas del pasado, ¿no? Pues quería plantear algo que bueno, que ya había avanzado Javier en algún punto, y es que tiene que ver con la apertura de sentidos, que creo que propone tu poesía en general, y hay algo que, salvo las naciones hechizadas, me parece que es como inherente a tu poesía, y es como el tiempo de lectura que proponen de alguna manera tus poemas, ¿no? De cómo, gracias a esa cierta apertura del sentido, ¿no? Las palabras, las preguntas se quedan en algún punto como flotando, ¿no? Y es el lector, la lectora, quien de alguna manera tiene que ir completando pues eso que se plantea en el poema, ¿no? Eso me interesa mucho, el tiempo de lectura, que es casi, diría yo, como un tiempo de relectura que tus poemas sugieren, ¿no? Y cómo se necesita en algún punto como un cierto estado, no sé si decir de espíritu, un cierto estado emocional, ¿no? Como para recibir adecuadamente lo que planteas. Y también quería plantear otra cuestión, y es algo que manejas en la espesura del cielo, es un concepto que a mí me mola mucho, que es el decir en voz baja, ¿no? Hablar en bajito, ¿no? Decir en voz baja. Y no sé si puedes hablar un poco de eso y si piensas que hay algo de ello en Piedra de Vigilia. Bueno, muchas gracias. Me encanta la idea del susurro, de la palabra en voz baja, porque crea otro pacto de comunicación, ¿no? Estamos siempre con discursos altisonantes, afirmaciones, categorizaciones, y lo de las preguntas, creo que tienen relación las dos cosas, ¿no? Lo de la pregunta que queda abierta es como, no hay una verdad aquí revelada, es decir, esta es una de las posibles respuestas ante lo que nos sucede en lo particular y en lo colectivo, ¿no? Porque siempre yo creo que sí intentamos expresar cosas que nos superan a nosotros mismos, ¿no? Así que intentas comunicarte con los otros seres que estamos en la misma experiencia. Pero no vengo a sentar cátedra de nada, ¿no? Esta es mi propuesta, esto es lo que interpreto en este momento, quizás mañana sea otra cosa, o antes fue otra, sí, porque por lo cambiante mismo de la existencia, y luego que muchas cosas hechas en voz baja se escuchan mejor. Creo que, como en el silencio, ¿no? Si te atiborras de sonido y de palabras, ya llega un momento que no escuchas nada. Y en cambio, un texto rodeado de silencio te hace detenerte, te hace concentrar. Y mira, me has hecho acordar de es una anécdota escolar. Sí, yo cuando estudié en la Universidad de Buenos Aires había un profesor magnífico que era un gran crítico literario que se llamaba Nicolás Rosa, ¿no? Entonces él daba las clases muy alto, éramos un aforo enorme de alumnos, y cuando iba a decir algo importante bajaba la voz. Entonces veías toda la clase y te dabas cuenta lo importante que era, cómo concentraba lo más radical de sus discursos, lo más relevante y tal, en una voz más bajita, ¿no? Y creo que algo del susurro con la verdad y con el cuidado hay relación, ¿no? Así como que también susurrar es un modo de afecto. Así cuando hablas bajo a alguien da calidez y da sinceridad también, se supone. Bueno, iría por ahí. Bueno, por aquí.
salido una condensación ahí, casi no sé, como una piedra filosofal que ha salido. Y que a mí me sugiere no solo el título, sino los textos del libro, además, que he leído un par de veces, ¿no? Y la segunda lectura, la verdad es que me ha abierto muchas cosas que la primera no me había abierto. Pero a mí tanto la piedra como la vigilia me llevan también en una dirección de cierta idea también como de resistencia, ¿no? Hay algún eco celaniano en el libro, ¿no? Y no me parece un libro celaniano, ¿no? Sí, pero sí, hay algún eco, ¿no? Y por ejemplo, para Paul Celan, ¿no? La piedra es un elemento central, porque podría hablar horas y horas sobre ello, pero sí tiene esa idea también, ¿no? Uno de los aspectos es eso, de resistencia, de oponer una dureza, ¿no? Hay un poema de Valente, yo solo recuerdo el principio y el final, ¿no? Que si no creamos un objeto duro, es decir, un montón de condicionales, ¿cómo podremos poseer la tierra, ¿no? El poema, creo que hay una idea de la poesía, primero que una vez más, hay que decirlo, ¿no? Porque vuelve una y otra vez esa idea de una poesía sentimental hoy, la poesía como algo blando en el peor sentido, delicado en el peor sentido, como un sueño, no una vigilia, sino como un sueño con los ojos cerrados, de batirse. Y en cambio aquí yo creo que desde el título hay una propuesta de, bueno, estamos aquí, ¿no? Viene la muerte, viene la negación, pero hay algo siempre, hay una afirmación, ¿no? Aunque sea un guijarro, ya tanto no. Y hay también una vigilia, mantenerse alerta, ¿no? Y un silencio y un hablar en voz baja cuando en un momento como este, en el que efectivamente estamos llenos de palabras hechas en voz alta, de que un señor que manda mucho y que nos tiene todos en vilo dice lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? De que los discursos de las redes sociales van, ¿no? Un lenguaje absoluta verborrea, y entonces apostar eso por la brevedad, el silencio, la vigilia, ¿no? De la palabra me parece muy acertado, ¿no? Muy necesario, ¿no? Muchas gracias, sí. Si está la idea de resistencia, me encanta, porque me parece que la idea de ir a lo más concentrado de lo que es la materia es la piedra, y es como nos podéis avasallar, pero no del todo. Es decir, vamos a estar, y estos poemas también son una forma de resistir a tanto ruido, tanto exceso, tanta sentimentalidad hueca, ¿no? Sí, me encanta que lo recibas así, porque me encantaría que sí, que eso estuviera aquí. Enhorabuena, Liliana. Hay una pregunta, hay un par, que sí que quiero hacer. Bueno, no sé si es pregunta o comentario, pero esto que estabas comentando sobre la seguridad que te podía dar mirar afuera en tus primeros libros, ¿no? Cuando hablabas de la guerra, etc., pues yo creo que es falsa. O sea, en realidad eso es algo que quizá tú te inventas para escribir eso, pero el tratar de determinado tema no te va a aportar ninguna seguridad. Creo que incluso al contrario, siendo un tema tan delicado como el que tratabas de las naciones hechizadas, a mí eso me parecía como una apuesta de riesgo. Además, por todos los lenguajes distintos, ¿no? Que había en el libro. Por tanto, no sé, yo pienso que tú estás ahí independientemente de que esa mirada vuelva sobre ti, como es en este caso, o estés mirando hacia afuera, ¿no? Entonces eso me parece, bueno, creo que siempre ha estado ahí, me parece algo muy valioso independientemente de la zona, ¿no? Donde pongas el foco. Y luego, por otro lado, también se fragmentario. No creo que sea más fácil ni más difícil, ¿no? Porque a veces también desde la poesía siempre estamos hablando como que lo fragmentario quizá nos facilita las cosas, ¿no? A veces, porque venimos un poco de ahí, y eso lo hace
fragmentaria, empieza a temblar. Entonces, creo que son simplemente como facilidades, ¿no?, de cada uno, y que evidentemente cada uno tiene su forma de hacer, sirven a todos, pero no por eso no es ni más ni menos poético, creo, ¿no? Son también como distintas formas de trabajo. Y ya recogiendo como lo último también que se ha dicho, siempre estamos aquí con este tema de la condensación y la palabra en la poesía, que me parece bien y yo soy fan y lo practico, pero también creo que el hecho de que un poema río nos conduzca al abismo con muchas palabras y después de hacer un itinerario largo y nos ubique ahí, también me parece súper valioso, porque es casi una paradoja, ¿no? Y muchas veces estamos pensando en, bueno, para llegar al abismo hay que hacer como algo muy valentiano, si se quiere, o muy breve, ¿no? Que está genial, pero la otra opción creo que también es muy bonita y es igual de potente. Sí, no puedo estar más de acuerdo en todo. Es decir, con respecto a lo primero, uno es el peor observador de sí mismo, ¿no? Que quizás intentas interpretar qué etapas pasaste y no lo sabes definir bien, pero tienes toda la razón en que había ciertas búsquedas ahí que corresponden a mi mismo tipo de práctica poética y que una estaba volcada hacia el contexto o la temática bélica y otra es sobre la experiencia de la vida, ¿no? Tienes toda la razón, pero uno se arma sus justificaciones más o menos como puede. Yo creo que lo importante es la realización poética, así que quizás el poeta no es el mejor estudioso de su propio trabajo, porque lo mejor que yo tenga para expresar está en lenguaje poético en forma de poema, ¿no? Que quizás explicándolo pues no ilumino tanto como el poema en sí, si él mismo ilumina. Y con respecto al otro, completamente de acuerdo, es decir, que tan válido es un poema río si es bueno como lo condensado. Es decir, que yo haya llegado aquí es porque me ha dado por ahí. Es decir, si practicara otro tipo de poesía, pues llegaría a otras comprensiones, ¿no? Pero no considero que la calidad dependa ni de la forma ni de la extensión. Tienes toda la razón con respecto a lo fragmentario y lo dificultoso que puede ser. Yo trabajo en el sector editorial, veo que lo más sencillo es soltar y soltar y soltar sin medida a veces, y lo fragmentario sería una dificultad inabordable para ciertos escritores, y no tengo ningún problema con eso, no tiene que ver con la facilidad, una forma que me gusta y exige como cualquier otra forma, ¿no? Si quieres hacer algo medianamente bueno, ¿no? Es que en las Naciones Hechizadas, por ejemplo, en el cierre del libro, sabes que ahí están esos poemas largos que son tan bestias, o sea, y me parece como un poco, no injusto, no es esa palabra, pero decir, bueno, como es largo, pues no, porque ahí justo lo que es la extensión es una prueba de fuego de la que tú sales victorioso. Sí, pero es verdad, es decir, que hay poemas larguísimos que lo exigía esa materia que sean así y no son peores que esto que estoy haciendo ahora. Así que creo que los caminos poéticos son innumerables, ¿no? Y que una persona tiene que ir trabajándolo según lo sienta y lo desee, ¿no? Y tienes toda la razón que no tiene por qué ser uno mejor que otro, ¿no? Me ha gustado los dos, que conste. Las dos vías y las dos vías que haces, igual que en la novela. Pero bueno, era para no anular la otra parte, que es que está muy bien. Me parece muy bien. Muchas gracias.
Antes de brindar la espesura de la escritura en general, sea cual sea su forma, siempre pedimos a los poetas que lo último que se escuche sea su voz. Así que un regalo más. Vale. Para cerrar. Bueno, ante todo mi agradecimiento, ¿no? Ha sido un regalo más que poético, ¿no? Estoy muy feliz de esta tarde, ¿no? y de vuestros cuidados y la conversación, ¿no? Ha sido un lujo. Como es breve, ya lo sabéis. ¿Quién nos indicó mirar el cielo de otra manera? Detenerse en el hueco insalvable que distancia una estrella de su par, una estrella de su propia muerte incandescente.